Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Inclinamos nuestros rostros y le decimos: Padre, gracias por una vez más podemos venir a tu casa, Señor, a escuchar tu palabra. Te pedimos que en este momento tú nos abras nuestro corazón, que abras nuestras mentes, que abras los ojos de nuestra alma para poder recibir lo que tú nos quieres decir en este día, Señor. Que no sean mis palabras, que no sean las palabras de nadie más, sino las tuyas, las del buen pastor, las únicas palabras que pueden cambiar una vida. Nos ponemos en tus manos en este momento, Señor, que tú nos ayudes a ser guiados por el Espíritu Santo en este momento. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. En este día vamos a hablar acerca de la tribulación, sobre las cosas venideras, sobre la profecía que Jesús dio a sus discípulos en Lucas 21. Vayamos ahí en nuestras Biblias. Pero antes de ir a aquella lectura, quisiera recapitular un poco de lo que hemos visto en las últimas semanas. ¿Les parece? El viernes de esta semana Jesús será crucificado. ¿Cuál es el día en el que todo esto está pasando? A ver si se acuerdan, a ver si han estado poniendo atención. ¿En qué día estamos en esa semana? Miércoles. Hermanos, si no lo sabe todavía, ponga atención. Ya tenemos como 6 semanas en miércoles. Y en los evangelios paralelos de Marco y de Mateo vemos que ellos escriben que esta conversación que vamos a leer ahorita sucedió en el Monte de los Olivos. Jesús ya había salido del templo de Jerusalén y Jesús está a pocas horas de ser entregado. Estamos en miércoles ya por la tarde, me imagino. El jueves es el último día, va a tener la última cena y el viernes va a ser crucificado. También acuérdense de los sucesos. Jesús ya le ha dicho a los líderes falsos de Jerusalén que ellos no son ningunos líderes, que no están liderando a nadie. También ellos han tenido varias confrontaciones con Jesús diciendo que Él no es el Mesías, Él no es quien dice ser, Él no es el Hijo de Dios. No creyeron. Y también el pueblo que decía estar ahí atento a lo que Jesús estaba diciendo en ese día, son los mismos que van a estar diciendo cuando pidan su vida, crucifíquenle. Bueno, ese es el contexto. Ahora vamos a la lectura y en este momento estamos en un momento de juicio. Después de ver hace 2 semanas una viuda que entregó sus últimos 2 centavos a este sistema falso, religioso, estéril, Jesús ya se cansó. Y eso lo sabemos porque en el versículo 5, si tú ves ahí en tu Biblia, los discípulos le están diciendo a Jesús: Jesús, el templo está adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas. Y el versículo 6, ¿qué les dice Jesús en respuesta a esa admiración? En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Es raro, pero de alguna manera los discípulos querían impresionar a Jesús con lo que él podía ver. De alguna manera ellos pensaban que podían agradar a Dios con un exterior bonito, un templo bien hecho. Ese templo, de igual manera como los líderes religiosos, tenían un exterior bonito, pero lo que hacían adentro de ese templo no era adoración a Dios. Pero ellos se sentían orgullosos de lo que tenían. Pero Jesús no está de ninguna manera impresionado por lo que ellos les están demostrando. Y Él les deja saber lo que les va a pasar a ese templo. Versículo 6. En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. O sea, en otras palabras, muchachos, eso lo que ven, eso lo que ustedes piensan que me va a impresionar, no va a quedar piedra sobre piedra, eso va a ser destruido, eso va a pasar. Y todo lo que lo acompaña también va a pasar, no tiene nada que ver con Dios.
Entonces ya todo eso nos trae al mensaje de hoy, a los sucesos de hoy. Jesús les dice que va a haber destrucción. Y sus discípulos entonces están muy curiosos, quieren saber los detalles, cuáles son las señales que ellos deberían de estar viendo para poner atención a cuándo va a ser el fin. Ellos quieren saber cómo es que va a pasar, cuándo es que va a pasar. Y la pregunta es la misma para nosotros. ¿Quién no quiere saber el futuro? ¿Quién no quiere saber qué es lo que va a pasar mañana, 1 año, 10 años? Imagínate. Pero Jesús les va a dar la respuesta adecuada para su pregunta y les va a dar la información que ellos necesitan saber para poder actuar de acuerdo a lo que Jesús les dice. Entonces vamos a la lectura y veamos la respuesta de Jesús en Lucas 21, capítulo 21, versículo número 7. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será todo esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Lo primero que los discípulos de Jesús querían saber, después de que Él les dijo: eso es lo que ustedes piensan que me impresiona, no va a quedar piedra sobre piedra. Ellos querían saber, ok, va a ser destruido. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo más? Y Jesús les da una respuesta, ahí está en el versículo número 8, si lo ves. No les dice exactamente cuándo, pero les dice: el tiempo está cerca. ¿Cuándo va a ser el fin? ¿Cuándo van a ser estas cosas destruidas? El tiempo está cerca. Pero antes de decirles el tiempo está cerca, lo primero que les dijo, no sé si lo notaste ahí, dice: mirad que no seáis engañados. Un evangelio paralelo dice: mirad que nadie os engañe. Antes de decirles la fecha ni la hora, primero Jesús les da una advertencia. Mirad que nadie os engañe. No les dice cuándo, pero sí les dice qué es lo que ellos tienen que hacer y qué es lo que va a suceder y qué es lo que ellos deben notar a su alrededor. Ellos tienen que estar con los ojos totalmente abiertos a lo que va a pasar, para que nadie venga y los atrape y los seduzca. Jesús sigue diciendo ahí mismo: porque vendrán muchos en mi nombre. ¿Sabes? Este era un peligro muy grande en el momento, porque si sabemos si hay algo que tienta a los judíos, es que ellos quieren saber la hora de la venida del Mesías, la venida del Cristo. Y Jesús sabía que como Él ya no iba a estar, iban a surgir muchos falsos cuando Él se fuera, diciendo que ellos eran los Mesías. Como ellos no creían que Jesús era el Mesías, otros iban a surgir para que la gente creyera que ellos fueran el Cristo. Pero Jesús les advierte y les dice: vendrán muchos diciendo que vienen de Dios. ¿Y qué van a decir estos falsos? ¿Cómo es que van a atrapar al pueblo judío? Ahí está, diciendo: yo soy el Cristo. ¿Y qué más van a decir? El tiempo está cerca. Mateo 24:5 nos dice: porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Jesús está más interesado en guardar los corazones de sus discípulos que en decirles con lujo de detalles a qué hora es que va a suceder todo esto. Tenemos que acordarnos de algo muy importante. Los judíos creían que el Mesías venía a liberarlos del imperio romano, que venía a darles libertad política, libertad a la nación, para que fuesen libres. Y por esta razón es que los falsos líderes religiosos no querían mover las aguas desobedeciendo las leyes de Roma, porque ellos tenían la esperanza que cuando el Mesías viniera, que Él iba a establecer su reino en el mundo. Y eso es cierto, pero no en ese momento, sino que en su segunda venida.
Cuando Jesús venga en su segunda venida, Él va a establecer su reino milenial sobre la tierra, pero no en este momento. Entonces ellos estaban confundidos, porque en vez de confiar en el Mesías, ellos confiaban más ¿en qué? En las tradiciones de los hombres. Porque ellos se hubieran dado cuenta, si ellos eran tan bíblicos, si ellos eran tan apegados a lo que la Biblia decía, que en Isaías 53, la descripción que tenemos del Mesías es que él era un varón de dolores. Alguien exactamente como Jesús iba a ser el Mesías, pero por su ceguera espiritual no lo vieron, aunque lo tenían ahí enfrente. Y pronto entonces por este rechazo es que va a llegar la destrucción que Jesús está profetizando en este momento. Hermanos, todo esto, lo que estamos viendo, la destrucción que ha de venir, tú sabes que es totalmente verídico, históricamente hablando. Tú sabes que la ciudad de Jerusalén en verdad sí fue destruida y realmente esto pasó. Este es un evento que lo puedes encontrar en cualquier libro histórico. Jerusalén fue destruido en el año 70. Pero los cristos falsos surgieron un poquito antes del año 70. Los mismos que Jesús está mencionando ahí, de los que tenían que tener cuidado que no los engañasen. Esto es verídico, esto es histórico. Uno de estos cristos, entre comillas, se llamaba Teudas. Y este fue un hombre que surgió durante la gobernación de Claudio César en Jerusalén. ¿Sabes lo que él hizo? Él convenció a un montón de judíos de que él era el Mesías, que él era un Cristo y de que él los iba a llevar al frente del río Jordán y lo iba a abrir como lo hizo Moisés en el Mar Rojo. Engañó a muchos, como lo profetizó Jesús. Y cuando Jerusalén cayó, o sea, cuando Roma invadió, esos judíos que siguieron a ese Cristo falso, ¿qué crees que les pasó? Murieron también. Pero él no fue el único. Teudas no fue el único. Había otro Cristo falso, y este lo podemos encontrar en el libro de los Hechos. Había otro Cristo falso que se llamaba el egipcio. Este convenció a unos 30,000 judíos que lo siguieran, de igual manera diciendo que él era el Cristo, que él era un Mesías, que lo deberían de seguir, que él venía a darle salvación, y muchos murieron por esto. Jesús profetizó que iban a salir muchos en su nombre, eso mismo pasó, y todos los que siguieron a esos falsos cristos, ¿qué pasó con ellos? Se murieron. Jesús hablando entonces específicamente de eso en el versículo 8, si tú lo ves ahí en tu Biblia, dice, mas no vayáis en pos de ellos. ¿Tú te acuerdas lo que dijo Jesús? El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mas no vayáis en pos de ellos, porque ellos no son ningún Cristo. Yo soy Cristo. Y si los discípulos de Jesús iban a sobrevivir esta gran tribulación que iba a venir en el año 70, tenían que confiar entonces plenamente en las palabras de Jesús. Y así fue. Ellos confiaron en lo que Jesús dijo, de no seguir a ningún otro Cristo, de no seguir a ningún otro Mesías, de hacer específicamente lo que Él les está instruyendo en estos versículos. Y cuando Roma vino en el año 70 a querer destruir a todos los que estaban ahí, ellos fueron salvados. El juicio llegó. En el año 70, ¿sabes cuántos judíos murieron? Más de 1 millón de judíos. La profecía entonces que Jesús había dado, que no iba a quedar piedra sobre piedra, pasó. Se cumplió. Vamos al versículo 9. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. ¿Sabes lo que estaba haciendo Jesús diciéndole todas estas cosas a sus discípulos? Él los estaba preparando para el momento de la guerra, como un comandante a sus soldados diciendo,
Soldados, el enemigo va a venir por acá, cuando ellos vengan, ustedes van a ir por allá. Eso es lo que está haciendo Jesús. Versículo 10, mira esto. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Versículo 13, leamos todos esto, el versículo 13. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Leámoslo todos juntos. Y esto os será ocasión para dar testimonio. El libro de Hechos, ¿tú sabes para qué existe el libro de Hechos? Es para darnos lujo de detalles de todo lo que los apóstoles hicieron, los hechos de los apóstoles. Lo que Jesús está diciendo ahora, que los cristianos van a ser encarcelados, llevados ante reyes y tribunales, eso pasó. Y cuando eso pase, esto os será ocasión para dar testimonio. Aquella ocasión cuando ustedes están en la cárcel es para dar testimonio. Aquella ocasión cuando los lleven delante de las cortes, esa ocasión es para que den testimonio. Mi amado hermano, la Biblia es la verdad. Amén. Esta profecía y cientos de otras profecías desde el Antiguo Testamento se han cumplido. Entonces, cada oportunidad que yo tenga para enseñarles a ustedes e incrementar su fe en que lo que nosotros leemos es verdad, lo voy a hacer. Gracias a Dios que los discípulos escucharon la voz de Jesús y no se dejaron seducir por ningún otro Cristo, porque entonces hubieran muerto en el año 70. Y ahí se acaba todo. Jesús sabía eso, entonces les dice, esto va a pasar y cuando esto pase, hagan esto. Versículo 20. Esto está interesante. Versículo 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Versículo 21. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella. Todo esto lo que está diciendo Jesús es totalmente contradictorio a lo que normalmente una persona hiciera si su ciudad está siendo invadida. Si tu ciudad está siendo invadida, lo que tú haces es buscar una fortaleza adentro de la ciudad. Pero los romanos están alrededor de Jerusalén, van a invadir, van a matar a todos, y Jesús aquí mismo le dice, los que estén en los campos, no regresen por sus cosas, váyanse, no regresen por nada. No regresen por nadie, huyan. La profecía de Jesús tenía un propósito: para que su evangelio fuera repartido a todos los confines de la tierra. Todos los cristianos estaban en un lugar. Esta destrucción vino porque Jesús la profetizó encima de una ciudad que era idólatra, Jerusalén. No creyeron en el Mesías, no querían nada que ver con Dios, entonces su tiempo de juicio había llegado. Y cuando el tiempo de juicio llegó a Jerusalén en el año 70, los cristianos que estaban ahí tuvieron que huir para que el evangelio entonces fuese predicado en todos los confines de la tierra. ¿Viste? Ahora vamos a aplicar todo esto. Versículo 22 al 24. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, ¿viste? Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles. Y esto es muy interesante, mira esto, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Díganlo conmigo, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ok, esta es la aplicación de todo. Todo eso para decir esto. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan? ¿Cuáles son los tiempos de los gentiles?
¿Qué significa eso para nosotros? ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Bueno, rápidamente vamos a recapitular todo para aplicarlo. ¿Les parece? Ok. ¿Qué es lo que hemos visto hasta este momento? El Mesías nació en Belén. Predicó las buenas nuevas, ¿dónde? En Jerusalén. Por 3 años. Y Juan 1:11 dice, a los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron. Y ahora está diciendo, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir esto. Al saber la dureza del corazón del pueblo de Israel, la dureza de cerviz de los judíos, Jesús en el último instante, lo que estamos leyendo hoy, sale ya del templo de Jerusalén, está en el monte de los olivos, y de alguna manera con esta profecía que nos está diciendo, nos está dejando saber esto, que el tiempo de la nación de Israel se acabó. Mira lo que dice Mateo 23:37. Veamos esto es muy importante. Mateo 23:37. ¿Por qué les estoy diciendo que el tiempo de Israel se acabó? Por esto. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? ¿Y quisieron? Y no quisiste. 38. He aquí está el juicio. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. 39. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. El tiempo de Israel se acabó. No me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. He aquí, Jerusalén, vuestra casa es dejada desierta. Por no creer en el Mesías, por no creer en Cristo, vuestra casa es dejada en desolación. Y ahora que ya Israel es dejado desierto por un tiempo, ahora entramos en una nueva era, y esa es el tiempo de los gentiles. Por tu dureza de cerviz, por ser un pueblo que le dio la espalda a Dios, ahora cae juicio sobre Jerusalén, van a ser destruidos. ¿Tú te acuerdas cuando Jesús estaba hablando con la mujer samaritana? Y él le dijo, si tú supieras quién está frente a ti, me pidieras agua de beber a mí, porque el agua que yo te daré, si tú tomares de ella, nunca te dará sed jamás. ¿Y qué le dice al final? La hora viene y ahora es cuando Dios buscará adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? ¿Y qué quiso decir Jesús con decir, Jerusalén, Jerusalén, quedas desierto? Ya no vas a adorar en este monte ni en aquel monte. La hora viene y ahora es cuando Dios buscará adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Jerusalén tuvo muchos años para volver a Dios. Jesucristo mismo ministró en la ciudad por 3 años y no quisieron. Entonces ahora, como ellos no quieren, este evangelio será predicado en todos los confines de la tierra. Y ahora, yo sé que hasta ahora ha sonado como un poco triste el sermón, pero ahora vamos a inyectarle un poquito de felicidad, porque Israel es dejado desierto. Esas son buenas nuevas para ti y para mí, mi amado hermano. Jesús es ciertamente piedra de tropiezo para los judíos, pero para los que se salvan es poder de Dios. Oh, mi amado hermano, si eso no te llena de gozo, no sé qué. Tú y yo, amada iglesia, por el rechazo de los judíos, tenemos ahora el privilegio de ser injertados a la vid. ¿Tú te acuerdas cuando Jesús dijo,
yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Nosotros hemos sido injertados a esa vid. Israel por ahora es una higuera estéril. Ya prediqué a ellos, traté de juntarlos, no quisieron. Una nación perdida por ahora. Esta es la condenación, Juan 3:19, que la luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Eso es exactamente lo que Jerusalén ha hecho con el Cristo. La luz llegó a Jerusalén, pero los que estaban ahí amaban más las tinieblas que la luz. Pero Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Israel amaba más sus tradiciones que realmente amaba a Dios. Habían creado un sistema totalmente estéril, falso, perdido, no producía fruto. Y por lo tanto, como Jesús dice, aquellos que no producen fruto son cortados. Y ahora es el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles simplemente es esto. El tiempo antes de la gran tribulación. De Apocalipsis. Hasta que eso suceda, donde una vez más el Evangelio y la salvación van a entrar a Israel, la nación. Si tú has leído Apocalipsis una vez, te lo doy rápidamente, no es el tema de hoy, pero después del rapto de la iglesia, en la gran tribulación, va a haber una maldad que va a existir en el mundo como nunca la ha existido en toda la historia. Y al mismo tiempo que todo eso está sucediendo, van a haber 144,000 sellados que van a predicar el Evangelio en Israel. ¿Y quiénes son esos 144,000? Son 12,000 judíos convertidos a Cristo de cada nación, de cada tribu de Israel. Eso está en Apocalipsis 7. Pero sin irnos muy lejos, el punto es este, ya para concluir. Mi amado hermano, estas cosas que Jesús profetizó a Jerusalén, aunque parezcan feas, dijo que no quedaría piedra sobre piedra, predijo la destrucción de la ciudad y eso pasó. Aunque todo eso parezca feo, fue necesario. Y en la soberanía de Dios Él permitió que eso sucediera, porque de todas formas ellos no iban a creer en el Mesías. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué lo permitió? Para salvar a mucho pueblo. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y lo que quiero decir con eso es esto, que no es nuevo que Dios perdone a la gente que venga a Él con un corazón contrito y humillado, aunque no sean de la nación de Israel. Desde el Antiguo Testamento, Dios ha adoptado a los forasteros. Mira lo que dice Levítico, capítulo 19, versículo 34. Ya para terminar. Levítico 19, 34. Eso es el Antiguo Testamento. El extranjero que resida con vosotros os será como un nacido entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto, yo soy el Señor vuestro Dios. Mi amado hermano, los judíos pensaban que Dios hacía acepción de personas, pero Dios no hace acepción de personas. Y ahora que nosotros, que no éramos pueblo, hemos venido a llegar a ser pueblo, ahora nosotros hemos venido a llegar a ser injertados a la vida espiritual. Somos parte de Israel espiritual. Y nuestro deber es no cometer el mismo error que ellos cometieron, sentirse superiores porque están adentro. Es que el Evangelio de Cristo nunca te va a hacer sentirte más que los demás. Nosotros creemos en la divina elección, pero eso nunca te va a hacer a ti pensar, oh, yo soy elegido, tú no, pues yo soy mejor que tú. No, nunca. Nosotros todo lo que hemos recibido es simplemente por misericordia. ¿Tú sabes por qué los judíos no creían en Jesús? Porque ellos creían que iban a entrar por sus tradiciones, por lo que ellos hacían. Pero el Evangelio de Cristo es este, que no hay obras, no hay nada que tú puedas hacer, es simplemente por gracia. Entonces la aplicación de todo esto es Mateo 24, 12.
y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La iglesia del Señor a través de los siglos ha tenido que sufrir y pasar por muchos tiempos difíciles, comenzando con este primer siglo. Pero aún en medio de tanto sufrimiento, de tanto dolor, nuestro gozo es este. La promesa de Dios es esta, que cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego, Él no te va a dejar solo. Yo estaré contigo. ¿Oíste? Cuando pases por las aguas. No es si acaso pasas por las aguas. No, cuando la tribulación viene, la prueba viene, cuando venga, yo estaré contigo. Es una promesa. Las pruebas son una promesa. Pero al mismo tiempo Jesucristo va a estar al lado tuyo para poder perseverarte hasta el fin. Muchas veces mucha gente agarra estos pasajes para tratar de ser como un clarividente, de tratar de poner un rompecabezas y juntar todos sus pedazos. No. Esta profecía sirve para esto, para dejarnos saber, no que nos obsesionemos con lo que va a venir en el futuro, sino que nos enfoquemos en lo que hemos de hacer hoy en día. Te debes de dar cuenta que no hay ningún terremoto, no hay tormenta que nos pueda mover del amor que tenemos en Cristo Jesús. Si vienen tormentas, si vienen pestilencias, si vienen guerras, si vienen tribulaciones, eso no es nada nuevo. La iglesia siempre ha tenido que pasar por eso, pero Jesús ha prometido que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mi amado hermano, si tú escuchas rumores de guerra, si tú crees que el presidente de esta nación es el anticristo, si tú crees que ya estamos a unos días del fin, hermano, no te obsesiones por eso. Jesús quiere no que te enfoques en eso, sino que te enfoques en Él. Jesús le dijo primero, antes de responderles cuándo iba a suceder estas cosas a sus discípulos, ¿qué es lo primero que les dijo? Mirad que nadie os engañe. Y lo mismo aplica para nosotros hoy en día. Mirad que nadie os engañe. No nos enfoquemos tanto en tratar de hacer sentido de lo que va a venir en el futuro. Ese no es nuestro lugar. No necesitamos saber. Lo único que necesitamos saber es esto, que Jesús ha dejado una misión para nosotros. ¿Y cuál es esa misión? Predicar el evangelio en todos los confines de la tierra. Id por todo el mundo y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tú quieres saber qué es lo que debo de estar haciendo en el futuro, eso es. Empecemos a hacer eso, antes de tratar de saber qué es lo que va a pasar después. Confiemos en el Señor. Aunque hayan tribulaciones, aunque hayan guerras, aunque hayan pestilencias, aunque creas que el coronavirus va a llegar a tu casa, confíen en esto, que Jesús dijo, no temáis porque yo he vencido al mundo. Y las promesas de Jesús, ¿sabes qué? Son fieles, siempre se cumplen, porque grande es su fidelidad. Nosotros tenemos entonces que confiar en Jesús, que Él es el autor y el consumador de nuestra fe, que Él nos va a perseverar hasta el fin. El punto de todo esto es, no dejemos obsesionarnos por lo que viene en el futuro, porque eso lo único, tú sabes, la gente que más es engañada es la gente que quiere saber ¿y cuándo va a venir la gran ramera? ¿Y cuándo va a venir el signo del 666? ¿Y cuándo va a ser la gran tribulación? ¿Y cuándo esto? Toda la gente que está obsesionada por saber eso son fácilmente engañados, porque el enfoque del evangelio no es saber lo que va a venir, sino enfocarnos en lo que debemos de hacer hoy en día. Mirad que nadie os engañe. Lo que debemos de saber de esto
es que el enfoque que Jesús les dio a sus discípulos era que Él no quería que su amor se enfriara. Aunque nosotros veamos las circunstancias difíciles, aunque veamos la maldad subir y subir, aunque veamos que todo va mal, tenemos que confiar. Porque Jesús ha prometido que Él nos va a sostener hasta el fin. Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, en vez de enfocarnos en lo que va a venir, mejor enfoquémonos en lo que hemos de hacer hoy en día. Y eso es que nuestro amor por Jesús no se enfríe. Ese es el peligro. Qué fácil es que nuestro amor por el Señor se enfríe. Porque vivimos en un mundo lleno de pecado. Pero es como un capitán que va guiando un barco y ve las olas grandes. Y él sabe que no hay problema. Aunque hayan olas allá afuera, si no se entra el agua en el barco, todo está bien. De igual manera, si nosotros no dejamos que el pecado entre a nuestras vidas, a nuestro barco, todo va a estar bien. Nosotros nos tenemos que enfocar en predicar el Evangelio. Si nosotros queremos ver un avivamiento, si queremos ver el poder de Dios, entonces tenemos que predicar el Evangelio. Porque el libro de Romanos dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Si nosotros queremos ver el poder de Dios, no nos enfoquemos tanto en ver cuándo va a ser la gran tribulación, sino enfoquémonos en ver el poder de Dios moverse a través de predicar el Evangelio. Y ahí entonces vamos a hacer una iglesia que es, como dice la Biblia, baluarte y sostén de la verdad. Nuestra misión entonces es levantar la bandera de Jesús en alto para que Él sea visto por todos los confines de la tierra. Ese es nuestro propósito como sus hijos. Adorarle a Él de esa manera. No saber todo lo que va a venir en el fin. Entonces confiemos en Él, confiemos en su amor, confiemos en que Él nos ha preparado para todo. Si vienen momentos difíciles, aunque nos quiten la vida, eso lo único que nos hace es ponernos más cerca de Él. Eso no nos debe de afligir. No nos deben de afligir los rumores de guerra. No nos deben afligir lo que va a pasar allá afuera. Lo único que nos debe afligir es, ¿estamos predicando el Evangelio lo más que podamos? Porque si no lo hacemos, entonces por causa de toda esa maldad, nuestro amor por Jesús se va a enfriar. Si queremos mantenernos en el fuego que es estar en la presencia de Dios, tenemos que predicar el Evangelio. Y que esa sea nuestra oración. Vamos a orar. Oh Señor, gracias. Gracias porque tú nos vas a sostener. Aunque hayan rumores de guerras,